Exactamente. Pues mire, vamos a hablar en este momento con Carlos Andrés García, es decano de la Facultad de Derecho de la Fundación Universitaria del Área Andina, región suroccidente, doctor en Derecho y docente de las especializaciones en Derecho Administrativo y Constitucional y en Contratación Pública de la Fundación. Y nos va a hablar precisamente de esto, con ese crecimiento acelerado de las herramientas generativas de inteligencia artificial, pues la creación de textos, imágenes, música y videos. ¿Quién es el verdadero dueño de estas obras? Sí, es una gran pregunta. La inteligencia artificial, uno que fue el que metió el prompt y quería que la inteligencia artificial le diera esa obra, o todos estos datos y estos contenidos que utilizó la IA para entrenarse. Bueno, Carlos, bienvenido a La Nube, buenas noches. Muy buenas noches, Juanita, W Bernal, muchísimas gracias por este espacio en Blue Radio, en este escenario tan importante a propósito del uso y los derechos de autor en materia de inteligencia artificial. Mucho se debate porque es que hay mucha filigrana en todo esto. Esta semana precisamente estábamos hablando sobre el caso de una juez que desestimó una demanda con unos músicos y dijo, no, qué pena con ustedes, pero la inteligencia artificial reprodujo o produjo una nueva obra. Sí, se entrenó con esto que ustedes están diciendo, con esta canción que usted está diciendo, pero la verdad es que la obra es totalmente nueva. En ese caso, los derechos de los artistas, sobre todo los derechos de las personas que con sus obras entrenan modelos de inteligencia artificial, ¿de quién son? Bueno, muy importante a la hora de responder esa inquietud tan relevante, tener presente cuáles son las disposiciones normativas en Colombia en materia de derechos de autor, ¿no? Recordemos que los derechos de autor o la titularidad sobre los derechos de autor en Colombia solo se predica de personas naturales o de personas físicas, es decir, pues un animal o ser sintiente o una máquina no podría ser titular pues de una obra que pues deseemos tenga una protección por parte de lo que es la Dirección Nacional de Derechos de Autor, ¿no? Así que y respondiendo un poco la pregunta, porque das en un punto muy importante, para que esa obra pueda tener alguna titularidad, esa obra producida finalmente, esa que viene en el output, en los resultados de la inteligencia artificial, la que nos entrega ya la producción, bien sea literaria, musical, artística, ya lo ha mencionado varias veces, o se ha mencionado varias veces en pronunciamientos judiciales y administrativos, pues debe contener una injerencia directa, una injerencia comprobable y veraz, es decir, verídica, que se pueda comprobar del ser humano, es decir, de la persona física o natural, en lo que fueron esas instrucciones, o lo que denominamos en inglés prompt, ¿no? Para que pues exista un resultado acorde a la misma, no que el resultado sea aleatorio, sea distinto o sea no controlable por el ser humano. Y pues ahí viene el contexto donde hemos visto en los que usamos inteligencia artificial, que la inteligencia artificial en muchísimos casos alucina, ¿no? Simplemente te arroja respuestas digamos aleatorias, o que incluso respuestas que son falsas. En derecho, por ejemplo, suele arrojar sentencias que no existen, ¿no? Y pues como podemos ver, ahí el resultado no es comprobable, porque la inteligencia artificial está metiendo más de lo que está recibiendo a través de los datos en que nosotros o con que nosotros la alimentamos. Entonces, persona natural. Doctor, es que ahí me lleva a otro hilo, o sea, echando más para atrás, porque sí, puede que por sí sola la inteligencia artificial entregue resultados sin la intervención humana, y pues ahí no hay una protección. Pero el contenido original con el que se entrenó sí fue producido por una persona. Entonces, la pregunta ahí, o la dualidad ahí, es esa, porque si bien crea algo nuevo, es a partir de la creación de alguien que se entrenó. Entonces no sé si hasta allá tenga que ir uno a escarbar, digámoslo así, para encontrar quién puede ser titular de unos derechos protegidos.
Claro que sí, mi querido W. Hernán. Voy a responder esa pregunta para darle un poco más de, digamos, de alcance global. Ajá. Y voy a responder tanto a la luz de la, digamos, de la doctrina o de la visión o el enfoque norteamericano y del europeo, sí. Específicamente el de la Unión Europea. ¿Qué dicen los expertos en materia de derechos de autor en Estados Unidos? ¿No? Tiene OpenAI, es decir, pues la compañía a la que está adscrita ChatGPT, la autorización o los derechos para poder entrenar su algoritmo o su inteligencia artificial con este tipo de obras. Es decir, por ejemplo, en el caso más reciente, que es el del estudio Ghibli, pues que ya conocemos todos, sí. Que se volvió tan viral, cuenta con la autorización de ese estudio para poder entrenar su algoritmo y producir esas imágenes que estamos viendo por todos lados hoy en día, ¿no? Pues aquí consideran los expertos en derechos de autor, ¿no?, que pues si los derechos fueron cedidos para su entrenamiento, no tendríamos ningún inconveniente. Pero, ojo, si ese tipo de uso está ocurriendo sin el consentimiento, sin la autorización del estudio, pues podría ser problemático y se podría hablar de una infracción a derechos de autor. Ahora bien, en ese mismo sentido, sí, adelante, Juanita, ¿querías complementar algo? Es que usted está hablando de estudio Ghibli y me llama mucho la atención y tenemos varias preguntas acerca de las imágenes que capta la inteligencia artificial para hacer esta transformación, y mucha gente no toma en cuenta que esas imágenes quedan y que de una u otra forma están entrenando la inteligencia artificial, pero la gente quiere solamente que la cambien. Entonces, no sé, el derecho sobre mi cara, si yo puedo llegar y decirle a OpenAI, mire, es que usted está entrenando su inteligencia artificial con mi cara y yo no quería que esto pasara. En ese caso, ¿qué pasa? Claro, muy importante, además, muy delicado lo que menciona Juanita, y es que estamos entregando datos biométricos, ¿no? Estamos entregando datos íntimos, privados a una inteligencia artificial para que se entrene, ¿cierto? Y ahí es donde, pues, la inteligencia artificial considera que si la persona está entregando esa información, digamos, esa fotografía, pues le está cediendo digamos, el derecho de poder reproducir una imagen al estilo del estudio Ghibli, ¿cierto? Entonces, aquí lo que nosotros desconocemos es que estos datos quedan al interior de la inteligencia artificial, alimentamos, entrenamos la inteligencia artificial y finalmente, pues, se queda el tema de los derechos, del derecho de autor, y más allá del derecho de autor, en este caso, de la protección de los derechos fundamentales y humanos de la persona, como es el derecho a la intimidad y la privacidad, ¿cierto? Y ahí es donde viene, y esto está conectado con la pregunta que hacía W. Hernán antes, y ahí viene la visión a la perspectiva de la Unión Europea. Recordemos que en junio del año pasado la Unión Europea adoptó la Ley de Inteligencia Artificial, o AI Act, ¿no? Y frente a esa ley de inteligencia artificial hubo un pronunciamiento muy fuerte, digamos, una inconformidad muy grande por parte de lo que son varios líderes en materia de producción artística, literaria, que manifestaban que no era acorde a lo que requerían ellos para la protección de sus derechos, porque, por ejemplo, pues lo que aparece en esa ley es que la inteligencia artificial, digamos ChatGPT o OpenAI como tal, ¿no?, debía, ¿no?, facilitar que los titulares de derechos pudieran ejercer y hacer valer sus derechos. Es decir, que Estudio Ghibli en este caso, o nosotros como usuarios, pudiésemos decir, un momento, es que tú estás explotando una imagen que yo te he dado en beneficio tuyo, a propósito del entrenamiento, ¿no? Entonces, claro, pues simplemente, pues lo que se le está diciendo allí a lo que son los líderes de inteligencia artificial es, no, pues simplemente usted publique un informe o un resumen detallado del contenido que va a utilizar y pues mire a ver si las personas ejercen sus derechos, ¿cierto? Y obviamente no lo hacen. No lo van a hacer, claro. Todo el mundo va a aceptar y seguramente quiere vender al alma al diablo, listo, pero deme la foto. Con tal de la foto, listo. Sí, totalmente.
como se la vendimos cuando subimos esas imágenes, porque ahí nosotros consentimos, autorizamos a la inteligencia artificial que se entrenara con esa imagen mía de los 8 años, de mi familia, de mi matrimonio, de mi equipo de trabajo, y pues ya saben ustedes las consecuencias de eso, ¿no? Que estamos entrenando una inteligencia artificial. Doctor, ¿está tarde ya para reclamar eso? O sea, es decir, como hemos estado cediendo derechos en todo sentido desde que aparecieron las redes sociales, empecemos por Facebook hace 20 años, más de 20 años, de ahí en adelante cada vez que entramos a una red social o a una aplicación, estamos dando aceptar. Ya estamos tarde como para tratar de recoger esa huella o esa estela que hemos dejado. Pero tiene el derecho al olvido, ¿no? Es que para allá iba mi pregunta, porque ¿qué tanto se ejerce ese derecho al olvido y qué tan complicado, qué tan engorroso, qué tan ganable es una demanda? Es el proceso para llegar a ese punto? Sí, claro, es una pregunta muy importante que yo creo que se resuelve a la luz de la disposición principal en materia de titularidad de derecho de autor sobre producción de contenido por inteligencia artificial, y es que no tendrá ningún derecho ni ChatGPT, ni Cloud, ni OpenAI sobre nada que nosotros le entreguemos. ¿Por qué? Porque finalmente quien está produciendo ese resultado, ese output, es una inteligencia artificial, es una máquina. Por tanto, pues al estar procesando la información, ¿no?, a través de su algoritmo, cualquiera de las plataformas de inteligencia artificial nunca podrá tener los derechos de autor sobre la misma, porque ese es un lineamiento general. Es decir, jamás, ni chat, es que se cae por su propio peso la razón por la cual ellos no deberían tener ninguna titularidad, porque así solamente personas físicas o naturales. En consecuencia, bajo esa interpretación, considero que nosotros seguimos teniendo los derechos sobre las imágenes o sobre el texto o sobre el tipo de archivo o de producción que subamos a la inteligencia artificial, porque así lo establecen las normas universales, incluso en materia de derecho de autor. Muy importante lo que nos está diciendo Carlos de Arendina a esta hora sobre el tema de los derechos de autor y todas estas obras, imágenes, videos que produce la inteligencia artificial. Ahora, otra cosa diferente, que eso lo vamos a hablar más adelante, es el tema de nuestra privacidad, ¿no? Sí. Y lo delicado que es entrenar estos sistemas de inteligencia artificial entregando datos biométricos, o sea, fotos y demás. Vamos a hacer